Ejercicio número 2. Nos dice, si f es una función, determinar el valor de a y b. Ejercicio A. Tenemos f igual, observen que esta función, jóvenes, observen que esta función está expresada a través de pares ordenados. Nos dice lo siguiente, hay que hallar el valor de a y el valor de b si esto es una función. Acá tenemos que recordar lo siguiente. Una de las formas para determinar si una relación o correspondencia es o no una función es lo siguiente. Primero, debe cumplirse el principio de existencia. ¿Qué es el principio de existencia? Nos indica lo siguiente, que a cada elemento del conjunto de partida, o sea, dominio, cada elemento del conjunto de partida, dominio, está asociado a otro elemento del conjunto de llegada, rango. Y el otro principio es el principio de unicidad, que nos indica que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un solo elemento del conjunto de llegada. Jóvenes, este principio de unicidad es el que nos va a permitir resolver este problema. Recuerden que a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un solo elemento del conjunto de llegada. Solución. Ahí tenemos nuestra función y observamos, jóvenes, lo siguiente, miren, en esta función. Observemos que en el primer par tenemos 3, 4 y en el segundo par, en el tercer par tenemos 3b. Observemos que esta primera componente se está repitiendo. La única forma para que esto sea una función es que las segundas componentes sean iguales, para que se cumpla el principio de unicidad. Entonces, de acuerdo a este principio, jóvenes, b tiene que ser igual a 4. De tal manera que tendríamos acá 3, 4 y acá también 3, 4. ¿Qué pasaría si b hubiera tenido otro valor? Por ejemplo, 3, 6. Tendríamos un par 3, 4 y 3, 6. Eso quiere decir que a 3 le corresponde 4 y también a 3 le corresponde 6. Entonces no estaría cumpliéndose el principio de unicidad, que nos dice que a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces, jóvenes, de acuerdo a este principio, b sería igual a 4. Observemos en el siguiente par. La primera componente es 7 y también observamos que en el cuarto par tenemos la primera componente 7. Por el mismo principio, si estas primeras componentes son iguales, la única forma para que f sea una función es que las segundas componentes también sean iguales. Eso quiere decir que a tiene que ser igual a 8. Por lo tanto, jóvenes, nuestra respuesta sería a igual a 8. En esta parte B, jóvenes, nos dan de la misma manera una función f, nos dicen que esta es una función y nos piden determinar los valores de a y b. Veamos la solución. Observemos en la función. El primer paso, recuerden, es identificar la primera componente de cada par. Si esta primera componente se repite, necesariamente las segundas componentes deben de ser iguales. Veamos, por ejemplo, en este primer par tenemos la primera componente 3 y en el segundo par también tenemos como primera componente 3. Lo que significa, jóvenes, que para que esto sea una función, necesariamente estas segundas componentes deben de ser iguales. Entonces tendríamos lo siguiente, de acuerdo al principio de unicidad, tendríamos lo siguiente, que 3 elevado a la 2a menos 1 tiene que ser igual a 27, o 27 tiene que ser igual a 3 elevado a la 2a menos 1. Acá tenemos que recordar, jóvenes, lo siguiente. Observemos, si tenemos que a a la x es igual a la y, si las bases son iguales, los exponentes necesariamente son iguales. En este caso, si las bases son iguales, x tiene que ser igual a y.
Esto es lo que vamos a aplicar para poder resolver el siguiente ejercicio, ¿no? Entonces tenemos acá 3 elevado a los 2a menos 1 igual 27. Este 27, jóvenes, lo podemos expresar como 3 al cubo. La idea es aplicar esta propiedad. Entonces tenemos acá 3 elevado a la 2a menos 1 igual al 3 al cubo. Como las bases son iguales, lo que vamos a hacer es vamos a igualar los exponentes. En este caso tendríamos que 2a menos 1 va a ser igual a 3. Despejando, jóvenes, el menos 1 pasa a sumar, tendríamos 3 más 1, 4, y el 2 pasa a dividir, por lo tanto nuestra respuesta será a igual a 2. Sigamos. A continuación veamos en el tercer par. La primera componente de este tercer par es 4. Observemos, jóvenes, que en el quinto par también la primera componente es 4. Por lo tanto, si estas primeras componentes son iguales, necesariamente la segunda componente de cada par deben de ser iguales. Por lo tanto, observamos que 5 elevado a la 3b más 5 debe de ser igual a 625. Igualamos entonces, decimos 5 elevado a la 3b más 5 igual a 625. Por lo tanto, jóvenes, para aplicar esta misma propiedad, 625 podemos expresarlo como 5 a la cuarta. Si las bases son iguales, los exponentes también son iguales, ¿no? Entonces igualamos los exponentes, 3b más 5 igual a 4. Despejando, jóvenes, este 5 pasa a restar, tendríamos 4 menos 5, eso es menos 1. Y el 3 va a pasar a dividir. Por lo tanto, tenemos que b es igual a menos 1/3.